tiene por protagonista, Juanca, a dos personas nacidas en Háchal, Nacidas y criadas, bien. criadas en Háchal. ¿Los presentamos? Por supuesto, está con nosotros Selva Tachi Martínez. Ella es arquitecta, fue directora durante muchos años del Centro de Investigación para la Racionalización de la Construcción Tradicional, el CIRCOT, que todos los meses da el índice del precio de la construcción. Y también está Mario Benito Hernández, es geólogo, actualmente gerente de sustentabilidad en Proyecto Los Azules. Estuvo durante muchos años como la cara visible del proyecto Gualcamayo, trabajó en Catamarca, entre otros lugares. Bueno, la primera pregunta tiene que ver, ¿cuándo se produce el encuentro entre ustedes? ¿En qué momento de la vida de ustedes? Primero las damas, entonces. Primero las damas. Bueno, fue mi compañero de curso en séptimo grado. Séptimo grado, ¿qué Sí, escuela? En la Escuela Normal de Háchal, Fray Justo Santa María de Oro. ¿Qué institución que es esa escuela, no? Sí. Por esa escuela han pasado 3 gobernadores, creo, ¿no? Así es, una escuela ha sido, es y será una escuela que ha marcado mucho el camino, no porque nosotros hayamos ido a esa escuela, sino por los antecedentes que tiene esa escuela de muchos egresados, que después, bueno, quien egresa de la Escuela Normal de Háchal tiene un solo destino, el éxito. La universidad, el sacrificio, la dedicación. Yo creo que va a decir el éxodo, porque también El se va éxodo. mucho. el éxodo Dicen también. que es la principal fábrica de éxodo que tiene Sí, Háchal, ¿no? sí, por eso es, en Háchal está el dicho, nacemos, nos criamos y nos vamos. Yo Es bueno. siempre les he recordado a gobernantes como puede ser José Luis Gioja o Américo García, hasta don Eloy Camo, hablar siempre con mucho amor de la Escuela Normal de Háchal, ¿no? Como que les marcó la vida. Y de hecho, cuando uno ve, yo por ejemplo comencé primer año en la Escuela de Comercio y éramos 45 y creo que egresamos 42. O sea, ese grupo se mantuvo con muy poquitas bajas en términos de cambios. O sea, eso marcaba un nivel de rendimiento. Si nosotros analizamos los datos del censo, por ejemplo, encontramos que por ahí el índice de mayor terminalidad de la escuela secundaria está en Háchal. No lo digo porque soy hachallero, sino los datos indican eso. Si hay un buen indicador y hay mucho estímulo, probablemente cultural, digamos, a seguir estudiando, a seguir creciendo, y el lugar preferido de los estudiantes hachalleros siempre ha sido Córdoba. Yo no me pude ir a Córdoba por una cuestión, una limitación económica, pero siempre el lugar donde más hachalleros estudiaron siempre fue Córdoba. Y ahí egresaron médicos, abogados, Mario, pero de cualquier forma, en el lugar donde uno vaya hay un centro de residentes hachalleros. Acá y en el exterior. Por supuesto. Porque yo estuve en el centro de residentes hachalleros en Toronto, por ejemplo. Porque el hachallero no deja de ser hachallero, esté donde esté. Tal cual. Así es. En la República de Háchal. Ahora, Tachi, contanos un poquito cómo era la vida de dos hachalleritos estudiando en la escuela normal. ¿Cómo eran en esos tiempos? Bueno, en realidad eran varios cursos. Bueno, pasamos la primaria, llegamos a la secundaria y teníamos distinta orientación. Él era comercial, yo era docente, pero todos los cursos trabajábamos en conjunto para los viajes de fin de año y este tipo de cosas. Era aparte de una escuela rural, hacían tareas agrícolas. Teníamos, sí, los varones tenían la parte de agricultura, nosotros teníamos cocina, teníamos tejido, bordado, sí, teníamos esos oficios también dentro del curso. Y bueno, trabajábamos todos los cursos juntos para el viaje de fin de año. Mario estaba en esos grupos como nosotros, entonces yo siempre esperaba que vaya a cumplir su turno, pero siempre sacaba el primer turno de 10 a 12 y a las 12 y un minuto ya no estaba. Siempre estaba de patobica en la puerta, era quien controlaba entradas y al minuto siguiente ya había desaparecido porque es muy deportista, jugaba los domingos, entonces el sábado no se podía quedar en los eventos. Eso es un recuerdo que me quedó. Y después no fue al viaje de estudio. No, trabajó todo el año y después no fue al viaje. Lo que pasa es que era un deportista que es raro, deportista raro, porque acostarse a las 2:30 de la noche un sábado en Háchal era complejo, pero bueno, no, yo habitualmente me sigo tratando de acostar temprano y levantarme temprano también, pero bueno, los domingos tocaba jugar al fútbol y
eran los días que había que cuidarse de una manera especial y pasarla bien el sábado a la noche era descansando. Y después en la cancha se notaba cuáles eran los jugadores que habían tenido sábado agitado y cuáles habían descansado. Así que creo que tenía que ver mucho con la salud. Eso. ¿Cómo llegan los Martínez a Hacha? En realidad llegó mi abuelo, eran como 5 hermanos, que muere la madre, el padre vuelve a casarse y ellos con la madrastra no estaban muy bien, son de Alhama de Almería. Y se vinieron los 5, salieron de España. Una de ellas se quedó en Estados Unidos, en New York, los otros siguieron, mi abuelo se quedó un tiempo en Cuba y los otros llegaron a Buenos Aires. Mi abuelo se quedó trabajando, primero viviendo en Estados Unidos, después trabajando un tiempo en Cuba y después llegó directamente a Angaco. En Angaco trabajaba en la parte administrativa de una bodega y conoció a su suegro. Ahí trabajaba mi bisabuelo y después llegó su familia de España y ahí se conocieron con mi abuela y se casaron. Luego se fueron a Hacha. En Angaco nacieron los 2 primeros y los otros hijos nacieron en Hacha. Pero es el único Martínez en Hacha. Todos sus hermanos quedaron en Buenos Aires y en Estados Unidos, así que no tengo familia Martínez en Hacha. Si bien hay muchos Martínez, pero no somos parientes. ¿Y cómo era la familia inicial, tu familia? Mi familia era mi mamá, bueno, mis padres, yo soy la mayor, luego Gustavo Martínez. ¿Algo que ver con los medios? Sí, exactamente. Juan José Gustavo Martínez. Y luego Sonia, y al final Roberto, que es médico. Y el asunto es que mi mamá se casó en el 60, en el 61 Mamá tenía Quiroga. 1. Ella es Selva Quiroga. Se casaron en el 60, en el 61 tenían un hijo, en el 62 tenían 2, en el 63 tenían 3. Ahí pararon un poquito y en el 66 llegó al 4. Bueno, ¿y la historia de los Hernández? Bueno, los Hernández fueron una familia originada desde la fundación de Villa Mercedes en Hacha. Recordemos que Hacha, del río Hacha al norte, era la parte rica, los pudientes, la parte que trabajaba, que generaba más recursos, y del río Hacha al sur estaba la villa de Hacha. Por eso todavía en la zona norte de Hacha, cuando se habla de la ciudad de Hacha o del centro, se habla de la villa, ¿no? Entonces la villa era al sur y la parte más pudiente era al norte. Mi abuelo y mi bisabuelo fueron de los fundadores de Villa Mercedes, una familia que tenía relación con las Arce Mayorga, los fundadores. De hecho, la plaza de Villa Mercedes tiene esa denominación. Y bueno, también originalmente también de España. Y por el lado de mi madre es allegue, de los allegues de Iglesia, de Rodeo específicamente, así que todos los Varela, mi abuelo era allegue Varela, venido de La Coruña, cuando era muy joven con su hermano Diego, así que ellos llegan, mi abuelo llega a España, bueno, ahí se encuentra con mi abuela de apellido Castillo, bueno, y tienen muchos hijos. Mi madre fue la hija menor, así que hubo una fusión ahí entre Villa Mercedes y Rodeo. Y mi viejo trabajaba en el correo. Cuando fue a trabajar al correo de Rodeo, ahí la conoce mi vieja y se casan. Nombraste Varela. Felipe Varela estuvo en Hacha, ¿no? Felipe Varela vivió en Hacha, era como su lugar de refugio. Y sí, la casa grande de los arcos imponentes en Niquivil es una de las casas de Felipe Varela. De hecho, se dice que el humorista Hugo Varela es de la misma familia, dicho por él mismo, ¿no? Cuando uno ve los retratos de Felipe Varela y lo ve a Hugo Varela, se parecen demasiado, diría yo, con otro nivel de humor, por supuesto, ¿no? ¿Tenés un hermano sacerdote? Mi hermano menor, sí, el padre Ángel, Toli para la familia. Era el tercero y yo soy el segundo. Mi hermano es sacerdote, ahora está de vicerrector de la Universidad Católica. Así que fuimos en realidad 8 hermanos, de los cuales quedamos 6, y todos nos dedicamos a cosas muy diferentes. Y le hemos pedido a mi hermano cura que nos vaya guardando un lugarcito
porque en el nivel de nuestra actividad muy diferente, y de hecho los 6 hicimos cosas muy distintas. Eso yo siempre lo explico como parte de la libertad que nos daban nuestros padres para elegir que quisiéramos ser lo que queríamos ser. Así que mi hermano eligió ser sacerdote, de hecho se fue al seminario en la provincia de Santa Fe. Así que al momento de que terminábamos la secundaria nos íbamos yendo, y eso pasó con la mayoría, ¿no? Antes de terminar esta primera parte, este bloque, un día deciden venir a los estudios universitarios acá. Siguen carreras distintas, pero los dos en San Juan. Sí, yo me vengo buscando una carrera que tuviera afín con la tierra. Mi padre tenía finca, yo era el que más le ayudaba, y dije, bueno, no hay agronomía, y bueno, ahí buscando en qué cosas tenían afinidades con la tierra y con la finca, descubrí que geología tenía estudio de suelos, tenía hidrogeología. Entonces, bueno, dije, lo que más se parece a la agronomía es la geología. Había geología en San Juan, quedaba cerca para escaparme a Hachal de vez en cuando, así que elegí geología. Y la geología, después, con el tiempo, me di cuenta que tenía una enorme superposición con agronomía, y que por ahí los agrónomos todavía no se convencen que en función de la roca es lo que puedo plantar, ¿no? Por ejemplo, los terroirs para el vino en las bajadas calcáreas son las mejores zonas. De ahí que Pedernal y todas las áreas de bajada de rocas calcáreas tienen muy buena calidad de vinos. Entonces había bastante en común, y de hecho la calidad del agua de riego, la calidad del agua subterránea tiene mucho que ver con la geología. Depende de los materiales y la calidad del agua. Así que siempre la pasión, mucho por la tierra, pero especialmente dije, la tierra nos tiene que dar algo más, la agricultura no nos dio tanto. Yo me imagino, ¿no?, de haberte quedado en Hachal y como agrónomo, sería cebollero en este momento, sí, seguramente. Sí, porque mi padre sembraba cebolla y tomate, es verdad. Esto es así. Sí. Y en el caso de Selva, arquitectura. Sí, arquitectura. En realidad, como somos tan seguidos los 4, la primera en venir a la facultad fui yo, y el primer año estuve viviendo con mis abuelos y mis tíos. El segundo año ya se venía mi hermano, el otro año mi hermana, así que mis padres tuvieron que levantar el campamento y venirse a vivir. Todos se vinieron todos para nos acá. vinimos todos. No sí. quedó ningún Martínez en No, el Hachal. segundo año de la facultad ya estábamos todos acá. Y pudimos ir todos a la facultad. En mi caso, pues, seguí arquitectura, Gustavo siguió el tema de comunicación, Sonia es en la parte de recursos humanos y es licenciada en administración de empresas, y el más chico es médico. Bueno, enseguida nos van a contar cuándo se pusieron de novio, cuándo descubrieron que sentían, aparte de una amistad, algo más. Bueno, y llegó el momento de emigrar de Hachal, ¿no?, para venirse a la universidad. ¿Ya eran novios? No, nos preparábamos juntos allá, un grupo de compañeros en trigonometría, me acuerdo, estudiábamos en mi casa. Y nos vinimos juntos los 6 a empezar la universidad. Todos los fines de semana salíamos juntos a tomar algo, a dar una vuelta. Y uno de esos fines de semana se habían ido los otros 4 y quedamos solo los 2. Así que ese sábado a la noche fue, antes de entrar a la universidad. ¿Cuánto Sí. tenían? 17 años. Teníamos 17 años, exactamente. Sí, esa noche yo fui letalmente seducido. Explica un poquito Era cómo. menor de edad. Vamos con detalle. Bueno, sí, habíamos venido a estudiar, y más allá de que estábamos, como que nos quedábamos solos aquí en San Juan, y por ahí, bueno, salimos un fin de semana y bueno, a partir de ahí nació esta relación. Así que son bastantes años de noviazgo. Yo quería romper el récord que tenía mi tío Yayo, que tenía 13 años de novio. Yo decía, yo tengo que tener un año más, que hay un 14. récord para batir, porque mi tío, bueno, pero tuvimos, ¿no? Como 13 años. 13 años de novio, y bueno, después nos Y casamos. llevamos 35 de casados. O sea que han pasado más de la mitad de la vida juntos. Así es. Sí, Casi sí, todo. sí, tal cual. Así es. ¿Y
De esa descendencia, ¿qué pasó? ¿Cuántos hijos tienen? Bueno, nosotros tenemos 2 hijas, Jimena y Sol. A ella les pasó lo que no nos pasó a nosotros, que cuando terminó la escuela secundaria se fueron a estudiar a Córdoba las 2. Ya está, Jimena está haciendo una maestría en administración de negocios en Buenos Aires y Sol está haciendo su tesis para ciencias económicas. Así que sí, bueno, llegó una nieta, que fue una de las cosas lindas que nos pasó, así que por suerte se vino, terminar la universidad mi hija, se vino a vivir a San Juan, la tenemos cerca y la vemos casi todos los días, así que de alguna manera están retornando mis hijas, mirando mucho qué es lo que se viene en San Juan en términos de desarrollo, así que ellas son muy optimistas con respecto a lo que viene. Hay mucha gente que cree que ya empezó el fenómeno minero acá. De hecho, ojo, digámoslo claramente, se está haciendo mucha minería de exploración, que significa mucho dinero también y mucho trabajo. Y Veladero lleva 20 años también de explotación. Aparte de lo que es Veladero, ¿no? Pero se está haciendo exploración y eso significa una inversión grande. ¿Qué significó para vos, Mario, hacer, digamos, no lo hiciste vos, pero fuiste factor fundamental de que la minería empezara en Jáchal como Gualcamayo? Bueno, para mí, yo lo describo como un milagro, ¿no? Porque en Jáchal, siempre que te vas a estudiar, algún día soñás volver para hacer algo, ¿no? Y bueno, yo volví justamente durante la prospección y exploración de Gualcamayo. Entonces, comenzamos desde cero en Gualcamayo, ¿no? Entonces, Pero también ponías la cara por la minería. absolutamente. En el tiempo de la cacerola. Claro, exactamente. Había mucha turbulencia, era complejo y bueno, pero sí creo que tuvo mucho que ver también cuando el presidente de la compañía, para el cual yo trabajaba en Gualcamayo, me dice, tenés que prepararte porque sin licencia social no vamos a tener minería. Entonces él me lleva a Vancouver a hacer una especialización, una especie de maestría en negocios con responsabilidad social. Me entreno ahí, viajaba seguido a Vancouver en esa época, y ahí empiezo a ver este tema de la licencia social, cómo los conflictos sociales estaban de alguna manera afectando mucho a la minería, y en ese momento se da justamente el caso de Esquel, 2003, que fue como el inicio del no a la mina en Argentina, ¿no? Fue un conflicto muy duro para el mercado y también para los exploradores, ¿no? Así que creo que tuvo mucho que ver eso de cómo empieza a valorarse la comunicación y cómo se produce el encuentro entre la empresa y la comunidad, ¿no? Y después tiene que darse esos 3 actores, empresa, comunidad y gobierno, ¿no? Recuerden ustedes que el primer fondo fiduciario que se firma en términos de producción, de aportes sobre las ventas de metales, fue Gualcamayo. Y me tocó a mí, como vicepresidente de la compañía, firmarlo, ¿no? Así que fue un momento importante para Jáchal en términos de obra, de desarrollo, pero de mucho trabajo, ¿no? Bueno, a Tachi le tocó, era centro de consulta sobre el uso del adobe en la arquitectura, ¿no? Sí. Que fue un debate que en su momento nació en Jáchal, creo, precisamente. En realidad, el trabajo que teníamos, o de lo que he trabajado mucho tiempo, es en el refuerzo de la vivienda de adobe. En hacer una vivienda lo mejor posible en cuanto a normativa de seguridad. Porque hay mucha gente que no tiene otro acceso. No es porque estemos diciendo que lo mejor es una vivienda de adobe. Ojalá que todos puedan tener una sismo resistente, pero hay otra realidad, y más. Uno lo ve en Jáchal y en todas las áreas rurales. Entonces, la idea era reforzar esas viviendas que ya existen. Pero siempre tuvimos ahí una piedra en el zapato, que fue la parte del Consejo Profesional de Ingenieros, que no entendieron que no proponíamos un prototipo de vivienda de adobe. Tratábamos de mejorar la existente, de reforzarle, hasta que tuvieran la posibilidad de acceder a una sismo resistente. Aparte, el mantenimiento es clave, que no se hace por lo general y que no es tan caro con directivas bien dadas por profesionales. Y hay normativas que nuestros antecesores las siguieron, pero que últimamente los muros ya no tenían el espesor
que originalmente tenían y que le da seguridad. Las aberturas fueron mayores a las que se pueden hacer. La distancia entre encuentros de muros también fue superior, la altura. La Y forma son- de hacer el adobe Sí, también es distinta. sí. Y las medidas de la unidad de cada uno de estos elementos. Así que, bueno, En Hacha todavía hay mucha construcción de adobe, ¿no? sí, avanza mucho, lo hacemos resistente, porque para poder aprobar alguna vivienda o oficina o lo que sea, se están poniendo muy estrictos en que se hacemos resistente. Entonces, bueno, muchos tienen que llegar a ese sistema. Pero en la costumbre y sobre todo en las áreas rurales está la vivienda de adobe y hay mucho todavía. Uno de los recuerdos de Hacha la habíamos ido con el Gordo Iglesias, que hacíamos un programa en Canal 8. Fuimos a un restaurante muy conocido, el de Chato Silva, ¿no? Chatito Flores. Chatito Flores, bueno. Y queríamos comer chivo porque era famoso el chivo de Hacha. Y en su momento, y él nos dice, mire, tengo que decirle, ya lo compramos todo de afuera. Viene de San Luis este chivo. Se está perdiendo gran parte de lo que fue Hacha, ¿no? Originalmente. Sí, porque también en general esa ganadería estaba muy relacionada al campo y la gente empezó a dejar el campo. Entonces, en la época que yo comenzaba a explorar, digamos, que uno salía a campo prácticamente otra vez, empezaba a encontrar puestos y muchos productores. Y después, a lo mejor cuando yo volví 10 años después, ya no quedaban prácticamente ninguno. Todos habían migrado porque crecieron los hijos, porque había que mandarlos a la escuela. Entonces hubo como una pérdida, digamos, de ese trabajo. Que nosotros por ahí cuando vamos a la cordillera lo encontramos en los crianceros chilenos, ¿no? Todavía ellos mantienen esa cultura de producir queso, de vender los quesos de cabra, y hay toda una industria detrás de eso. Bueno, nosotros lo perdimos en Hachal, y de hecho cuando los puesteros bajaban a la villa nosotros comprábamos justamente el quesillo, ¿no? Sí, sí, sí. Así que sí, pasaba eso, que con el tiempo la gente fue cambiando de idea y trató de buscar en la modernidad Yo otra no sé manera qué va de a vivir. pasar, tal vez vos nos puedas explicar un poco por estar metido en este fenómeno de la minería. No coinciden los grandes centros urbanos que hay en el país con los desarrollos mineros o productivos que se vienen. Petróleo, Vaca Muerta, minería en San Juan, Litio en el norte. en Catamarca. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Va a venir gente a estos lugares? Porque no sé cómo se va a hacer el traslado, pero de alguna forma es un nuevo mapa poblacional que va a haber en la Argentina. Sí, recordemos que en algún momento el fenómeno que nosotros veíamos de la gente de Hachal, que se venía, y nos pasó con nuestras familias, ¿no? Que había que venirse de Hachal porque la universidad estaba en San Juan o por ahí estaba en otras ciudades. Ese mismo fenómeno también se dio en las provincias que por ahí tenían más problemas estructurales de la pobreza. La gente iba buscando oportunidades, y ¿a dónde se fue? Y se fue al Gran Buenos Aires. Entonces había como un boom, digamos, industrial, de generar más valor. Y creo que se va a dar, ahora comienza una etapa que se da el fenómeno inverso. La gente que quiere volver. Lo veo con mis hijas que quieren volver a San Juan porque lo ven con perspectiva de que a partir del año que viene, 2 o 3 años más adelante, esta economía va a ser otra. Creo que va a haber un retorno primero de los que se fueron, y es probable que después haya una migración de pero gente que también nunca estuvo. Parte de lo que decías, por ejemplo, empieza José María, vienen 1000 personas de afuera. Y varios de ellos dicen, queremos hacer en Hachal porque vamos a estar un poquito más cerca de la familia de lo que estamos trabajando nosotros. Bueno, queremos enviar a nuestros chicos a escuela privada, queremos casas de determinada categoría, queremos... yo no sé si se está pensando Sistema también de en salud. la infraestructura de lo que se viene quizás en 3 años, 2 años. Bueno, esa es la razón por la cual esa gente, especialmente cuadros especializados, más la parte de ingeniería, más la parte de gerenciamiento, digamos, esa gente se viene y se instala en San Juan, en la ciudad de San Juan, porque sabe que hay colegios bilingües, Sí, sí. tienen más infraestructura, hay barrios más de otro nivel de confort,
Y bueno, y eso es lo que empieza a faltar en Calingasta, en Hatchel, en Iglesia. Se pierden la oportunidad de ingresos Claro, altos. entonces, y si nosotros vemos los niveles de cobertura, por ejemplo, de calidad en términos de salud, bueno, nos encontramos con un abismo de distancia, ¿no? Entonces me parece que hay que repensar en términos de infraestructura. Creo que Hatchel fue el lugar que por ahí más reaccionó de manera rápida con un gran hospital. Y lo dijimos cuando se decidió construir el nuevo hospital de Hatchel, cuidado que van a hacer falta profesionales especializados y complejidad. Sí, ahí, ¿no? no, Lo edificio vacío. fundamental también son las rutas. Fíjate También. que hoy está más cerca al Bardón que el Barrio Camo. Hatchel tendría que estar a 50 minutos a una hora más tardar con una autopista, ¿no? Y esto es clave, ¿no? Con esta ruta no se para, no sube. Bueno, pero yo creo, yo tengo una visión distinta, ¿no? Me parece que se viene el momento de los trenes, se viene el momento de las líneas eléctricas distintas, de la electromovilidad. Yo a eso lo veo. Por ahí, no sé, no va a pasar tan rápido como se puede ver, pero yo soy muy optimista con eso porque todo lo que no se pueda mover en ruta por una cuestión de dificultades y también por costo, se tendría que mover en tren. Y creo que hay una gran oportunidad ahí. Bueno, son los primeros hachalleros que han pasado acá. Bueno, muchas gracias. 35 Gracias. años de casado, 13 Sí. años de novio Exactamente. Sí, toda una vida. y contaron la historia acá en la ventana.